Llamaron a su blindaje basura. El mando militar dijo que era tosco, amateur, que violaba todas las doctrinas establecidas de modificación de vehículos blindados. Pero cuando el primer proyectil antitanque de 47 milímetros impactó aquel Sherman reforzado con concreto, sucedió algo extraordinario. El blindaje que los oficiales habían ridiculizado, la modificación que habían ordenado retirar, se convirtió en la única línea entre la supervivencia de la tripulación y la aniquilación total. Y hoy descubrirás cómo una innovación nacida de la desesperación en el Teatro del Pacífico desafió a toda la jerarquía militar, salvó decenas de vidas y terminó reescribiendo la doctrina oficial de combate de tanques. Junio de 1944. Islas Marianas, Teatro del Pacífico. Las tripulaciones de tanques de los Marines estadounidenses se enfrentaban a un enemigo que no solo estaba dispuesto a luchar hasta la muerte. Se enfrentaban a un adversario que había perfeccionado el arte de destruir tanques Sherman en combate cercano. La campaña de Salto de Islas había creado un campo de batalla donde cada colina, cada palmeral, cada línea de vegetación densa podía ocultar un arma antitanque japonesa esperando el momento perfecto para atacar. El Sherman M4 era un tanque formidable en teoría. Blindaje frontal sólido, cañón de 75 milímetros capaz, movilidad razonable en terreno abierto. Pero las islas del Pacífico no eran terreno abierto. Eran laberintos de selva, donde los tanques se veían obligados a avanzar por senderos estrechos, donde el combate ocurría a distancias medidas en metros, no en kilómetros. Y en esas condiciones, las vulnerabilidades del Sherman quedaban expuestas de forma brutal. El blindaje lateral del Sherman. 38 milímetros de acero en las secciones laterales superiores. Parecía adecuado sobre el papel, suficiente para resistir armas pequeñas y fragmentos. Pero en las Marianas, los marines descubrieron que 38 milímetros no eran suficientes, ni de lejos, porque el ejército imperial japonés había proliferado un arma específica a través de sus posiciones defensivas en las islas. El cañón antitanque tipo 1 de 47 milímetros. 47 milímetros no suena a mucho. Pero cuando estás dentro de un Sherman, avanzando a través de vegetación densa, incapaz de ver más allá de 5 metros en cualquier dirección, y un tipo 1 abre fuego a quemarropa contra tu blindaje lateral, 47 milímetros es todo lo que se necesita. La munición antitanque perforante japonesa penetraba ese blindaje lateral como si fuera papel. Y una vez que la munición perforante estaba dentro del compartimento de la tripulación, las consecuencias eran catastróficas. Imagina estar sentado en la posición de artillero, concentrado en tu mira, intentando identificar objetivos a través del humo y la vegetación. De repente, un sonido metálico ensordecedor, un destello cegador, fragmentos de metal incandescente rebotando dentro del compartimento cerrado. En una fracción de segundo, la diferencia entre seguir vivo y estar muerto. Las bajas comenzaron a aumentar. No de forma alarmante al principio, pero sí constante, inexorable. Un tanque perdido aquí, 2 allá. Tripulaciones enteras eliminadas por un único proyectil bien colocado. Y peor aún, los supervivientes comenzaron a informar del mismo patrón. Emboscadas, posiciones camufladas, fuego de flanqueo proveniente de ángulos que el blindaje frontal del Sherman no podía proteger. Los japoneses habían identificado la vulnerabilidad y la estaban explotando con eficiencia metódica. Los tripulantes de tanque no son tontos, son profesionales entrenados, muchos con meses o años de experiencia en combate en el Pacífico. Veían los patrones, entendían la matemática letal. Y comenzaron a hacerse la pregunta que todo soldado en combate eventualmente se hace cuando se enfrenta a una amenaza mortal. ¿Hay algo que podamos hacer al respecto? Las discusiones comenzaron en las áreas de mantenimiento, durante los intervalos entre misiones, mientras las tripulaciones limpiaban sus vehículos y verificaban daños. ¿Y si reforzamos el blindaje lateral nosotros mismos? No era una idea radical en sí misma. Tanques en todos los teatros de guerra eran frecuentemente modificados en el campo, con sacos de arena apilados, madera adicional fijada, cualquier cosa que pudiera añadir una capa extra de protección. Pero los sacos de arena eran temporales, pesados, limitaban la movilidad. La madera ofrecía cierta protección contra fragmentos, pero contra munición perforante de 47 milímetros, era prácticamente inútil. Las tripulaciones necesitaban algo más contundente, algo que realmente pudiera detener un proyectil antitanque, no solo ralentizarlo. Fue entonces cuando algún tripulante de tanque cuyo nombre la historia no registró con precisión, tuvo una idea. Concreto. No solo concreto aplicado como una capa externa, sino un sistema compuesto.
Construir una estructura de soporte con tablas de madera a lo largo de las secciones laterales superiores del Sherman, creando espacios vacíos. Luego verter concreto dentro de esas cavidades, creando una barrera gruesa y sólida entre el blindaje de acero original y el mundo exterior. La lógica era simple, pero ingeniosa. El concreto absorbería y dispersaría el impacto del proyectil. Las tablas de madera proporcionarían la estructura para mantener el concreto en su lugar, creando capas múltiples de protección. Y el espacio entre el concreto y el blindaje de acero original actuaría como una barrera adicional, disipando cualquier energía remanente antes de alcanzar el compartimento de la tripulación. Protección en capas. Un principio que los ingenieros de blindaje ya conocían, pero que nunca había sido aplicado de esta forma en el campo por tripulaciones improvisando con materiales disponibles. La idea se extendió rápidamente por el primer y segundo batallón de tanques de los marines. No a través de canales oficiales, sino de la forma en que las buenas ideas tácticas siempre se propagan en unidades de combate experimentadas. El boca a boca, demostraciones prácticas, tripulaciones comparando notas sobre qué funcionaba y qué no. Y muy rápidamente, algunas tripulaciones comenzaron a reunir los materiales necesarios: madera, clavos, cemento seco, agua. Todo disponible a través de los canales de suministro de la isla. Fue entonces cuando el mando militar se dio cuenta. Y el mando no estaba impresionado. Desde el punto de vista del comando, esas modificaciones representaban todo lo que violaba el protocolo militar adecuado. Primero, no estaban autorizadas. No se había emitido ninguna orden que permitiera modificaciones estructurales en los tanques. Segundo, no estaban estandarizadas. Cada tripulación estaba esencialmente creando su propia versión del blindaje de concreto, sin especificaciones uniformes ni pruebas adecuadas. Tercero, y quizás lo más importante, se veían absolutamente terribles. Un tanque Sherman debería parecer un vehículo militar profesional. Líneas limpias, superficies de acero, silueta reconocible. Lo que las tripulaciones estaban creando parecía un apaño de aficionado. Concreto gris áspero vertido dentro de marcos de madera, con clavos expuestos y superficies irregulares. Parecía improvisado. Parecía desesperado. Parecía, en opinión de varios oficiales superiores, basura. Es tosco, es basura. Viola la doctrina de modificación de vehículos. Esa fue la respuesta oficial. No una consideración cuidadosa del potencial mérito táctico. No un análisis de la amenaza que representaban los cañones de 47 milímetros. Solo un rechazo automático basado en su apariencia y en cómo se desviaba de los procedimientos establecidos. Varias tripulaciones recibieron órdenes directas de retirar las modificaciones que ya habían instalado. El concreto debía ser arrancado, la madera retirada, y los tanques restaurados a las especificaciones originales de fábrica. Pero aquí está el asunto con los soldados de combate veteranos que enfrentan amenazas letales a diario. Desarrollan cierto pragmatismo con respecto a las órdenes, especialmente aquellas órdenes que, según su criterio profesional, resultarán en más muertes entre ellos. Algunas tripulaciones obedecieron. Retiraron sus modificaciones de concreto, refunfuñando sobre oficiales que no entendían la realidad del combate sobre el terreno. Pero otras tripulaciones, particularmente aquellas que habían visto de cerca lo que un tipo 1 de 47 milímetros le hacía al blindaje lateral de un Sherman, tomaron una decisión diferente. Ignoraron las órdenes, o, más precisamente, interpretaron las órdenes con creatividad. Instalaron el blindaje de concreto en áreas de preparación, donde los oficiales superiores no hacían inspecciones regulares. Trabajaron durante la noche, después de los turnos oficiales de mantenimiento. Se apoyaban mutuamente, compartiendo técnicas, refinando el proceso de instalación. Lo convirtieron en un proyecto clandestino de ingeniería colectiva. ¿Era insubordinación? Técnicamente sí. Pero era el tipo de insubordinación nacida no de una rebeldía maliciosa, sino de una comprensión visceral de que las reglas oficiales estaban, en este caso específico, desalineadas con la realidad táctica. Estas tripulaciones habían visto morir a sus amigos. Habían sentido el impacto de los proyectiles antitanque contra sus propios blindajes. Habían hecho los cálculos de supervivencia y decidieron que unos centímetros de concreto improvisado valían más que la aprobación oficial. Desde mediados hasta finales de 1944, el periodo de innovación estaba en pleno apogeo. Los tanques Sherman comenzaron a aparecer en las zonas de combate con esas distintivas estructuras de madera y concreto a lo largo de sus secciones laterales superiores. Algunos eran trabajos toscos, claramente apresurados. Otros mostraban una artesanía sorprendente,
con tablas de madera cortadas y ajustadas con precisión, y el concreto vertido en capas uniformes. Imagina la escena. Un área de mantenimiento temporal cerca del frente. Tripulaciones agachadas alrededor de sus tanques en las primeras horas de la mañana, antes de que se instale el calor brutal del día. Mezclando cemento con agua en sus cascos, vertiendo la mezcla húmeda dentro de las estructuras de madera que habían construido. El olor a cemento fresco mezclado con aceite de motor y la selva tropical en descomposición. El sonido de martillos fijando tablas, voces bajas discutiendo la mejor colocación, manos callosas alisando el concreto mientras endurecía. No había garantías. Nadie había probado esto bajo condiciones controladas. Nadie sabía con certeza si el concreto realmente detendría un proyectil de 47 milímetros, o si solo lo retardaría marginalmente antes de la penetración inevitable. No había datos, ninguna validación de ingeniería, ningún análisis balístico apropiado, solo una hipótesis construida sobre principios básicos y una voluntad desesperada de creer que había algo, cualquier cosa, que pudiera mejorar sus posibilidades de supervivencia. ¿Funcionaría? ¿Podía el concreto improvisado detener realmente proyectiles perforantes? Estas preguntas rondaban cada aplicación, cada capa vertida, cada estructura construida. Las tripulaciones no tenían respuestas definitivas, solo esperanza y determinación. Y la creencia, sustentada en la experiencia de combate, de que algo tenía que ser mejor que nada. Pero las palabras y las teorías son baratas. Al final, solo una cosa probaría si aquella innovación ridiculizada, esa modificación basura, tenía algún valor real. El combate efectivo. La respuesta llegaría en la prueba más brutal posible, cuando el primer proyectil antitanque golpeara ese blindaje de concreto improvisado. ¿Qué pasaría cuando la primera munición perforante de 47 milímetros impactara contra esas capas de concreto y madera que el mando había ordenado retirar? La respuesta llegó antes de lo que nadie esperaba. Finales de octubre de 1944. Operaciones de limpieza tras la campaña de las Marianas en las islas periféricas del grupo de Palaos. Una columna de Sherman avanzando por terreno densamente arbolado hacia una aldea sospechosa de albergar posiciones japonesas fortificadas. El tercer tanque de la formación, un M4A2 con el casco lateral derecho cubierto por ese tosco blindaje de concreto que el mando había ordenado quitar 3 semanas antes. La tripulación había ignorado completamente la orden. Habían trabajado 2 noches enteras reconstruyendo el revestimiento después de que los oficiales de inspección exigieran su retirada. Vertieron concreto nuevo, reforzaron las tablas de soporte, alisaron la superficie lo mejor que pudieron con herramientas improvisadas. El conductor, un cabo de 23 años de Rhode Island, podía oír el concreto crujiendo y asentándose mientras el tanque avanzaba por el terreno accidentado. Sonidos extraños, como hielo quebrándose en un lago congelado. Le hizo preguntarse por enésima vez si aquello realmente aguantaría cuando llegara la prueba. Si las grietas que se formaban bajo la tensión mecánica no comprometerían la integridad estructural en el momento que más importaba. Nadie a bordo hablaba de ello. Pero todos pensaban lo mismo. ¿Funcionará? La emboscada vino desde una posición elevada en el borde del bosque, exactamente el tipo de escenario que los artilleros japoneses habían perfeccionado durante meses de combate defensivo. 3 cañones antitanque tipo 1 de 47 milímetros posicionados en ángulos cruzados, camuflados en búnkeres de troncos reforzados. La primera salva impactó en el tanque líder en la unión de la torreta. Una penetración limpia que incendió el compartimento de munición al instante. Toda la tripulación perdida en menos de 10 segundos. El segundo Sherman intentó maniobrar hacia la cobertura. Recibió 2 impactos en el lateral izquierdo. Uno penetró el blindaje base matando al cargador. El otro rebotó en el anillo de la torreta, hiriendo al comandante. El tercer tanque, aquel con el blindaje de concreto despreciado, giró para exponer el lado reforzado directamente hacia las posiciones enemigas. Una decisión táctica deliberada del comandante del tanque, un sargento con 5 islas de experiencia en combate. Sabía que si el concreto fallaba, estarían todos muertos de todas formas. Pero si funcionaba, tendrían quizás 5 o 10 segundos para identificar las posiciones de tiro y responder con fuego efectivo. El primer proyectil de 47 milímetros golpeó el panel de concreto lateral, aproximadamente 70 centímetros, detrás de la transmisión, con un ángulo de impacto de unos 30 grados de la perpendicular. El sonido fue diferente a cualquier cosa que la tripulación hubiera escuchado en combate. No fue el característico chasquido metálico del acero rebotando en acero, ni el sonido de desgarro de una penetración. Algo entre un estampido sordo y un crujido, como si algo denso y sólido hubiera absorbido una energía cinética catastrófica
y se hubiera negado a romperse por completo. Dentro del tanque, el artillero salió despedido contra el mecanismo de mira por el impacto. El conductor sintió toda la suspensión sacudirse violentamente. Pero no hubo penetración. Ningún chorro de metal sobrecalentado atravesando el compartimento de la tripulación. Ningún fragmento de proyectil rebotando por las paredes internas. Solo ese impacto brutal, esa energía transferida a través del casco, y luego un silencio relativo roto solo por el zumbido del motor aún funcionando. Estamos vivos. Esa porquería realmente aguantó. 2 segundos después, otro impacto. Esta vez, más alto en el panel, más cerca de la junta con el blindaje del casco superior. El mismo resultado. Absorción sin penetración. La capa de concreto se había agrietado, visible a través de las ranuras de visión como una telaraña de fisuras irradiando desde el punto de impacto. Pero la integridad estructural se mantuvo. El proyectil había sido frenado, desestabilizado, su energía cinética disipada a través de múltiples capas de material compuesto antes de que pudiera llegar al acero del casco base. El artillero recuperó la compostura. Adquirió una de las posiciones de tiro basándose en el trazo de la munición y disparó una ronda de alto explosivo que detonó a 2 metros del búnker japonés, suficiente para suprimirlo temporalmente. El comandante del tanque ya estaba en la radio, solicitando apoyo de infantería y dirigiendo el fuego de otros vehículos supervivientes. Pero el pensamiento dominante en su mente no era táctico. Era personal. Visceral. ¿Tuvimos suerte o eso realmente funciona? La respuesta llegaría en las próximas 3 semanas a través de 11 enfrentamientos diferentes que involucraban tanques equipados con blindaje de concreto improvisado. Y los resultados fueron tan uniformes que hasta los oficiales más escépticos no pudieron negarlos. Isla de Peleliu, principios de noviembre. Un Sherman con concreto en el glacis superior recibió el impacto de una granada propulsada por cohete japonesa. Un dispositivo improvisado tipo carga hueca, diseñado específicamente para derrotar el blindaje de tanques mediante penetración por chorro. El arma funcionaba creando un chorro de metal fundido supersónico que perforaba el acero mediante fuerza bruta hidráulica, devastadora contra el blindaje convencional. Pero contra el compuesto de concreto y madera, el efecto fue drásticamente diferente. La carga hueca detonó contra la superficie de concreto exactamente como estaba diseñado. Pero la composición en capas del blindaje improvisado interrumpió la formación del chorro de penetración. El concreto, al ser un material no homogéneo lleno de vacíos microscópicos y variaciones de densidad, dispersó la energía de la explosión de forma irregular. Los tablones de madera debajo, reforzados por la masa de concreto, sellaron los huecos entre los paneles que normalmente permitirían que los chorros de penetración encontraran su camino a través de las juntas estructurales. El resultado fue una detonación superficial que marcó y agrietó el blindaje, pero no logró penetrar hasta el compartimento de la tripulación. Tripulación intacta. Tanque aún operativo. Misión continuada. Esto es lo que los ingenieros militares explicarían más tarde en informes técnicos formales que validaron lo que las tripulaciones ya habían probado en combate. La protección en capas ofrecida por la composición de concreto, madera y acero, creaba lo que los expertos en balística llaman blindaje compuesto de resistencia múltiple. Cada capa contribuía con propiedades defensivas diferentes que, combinadas, superaban significativamente la suma de sus partes individuales. La capa externa de concreto hacía de escudo absorbente inicial. Cuando un proyectil perforante impactaba, su energía cinética se disipaba parcialmente a través de la fractura y pulverización del concreto. Este proceso de destrucción del material consumía energía del proyectil, frenándolo y potencialmente desestabilizando su trayectoria. El concreto de alta densidad, incluso sin refuerzo adecuado, exigía una fuerza considerable para ser penetrado. Y cada centímetro que el proyectil tenía que abrirse paso a través del concreto, representaba energía que no estaría disponible para penetrar el blindaje de acero debajo. Los tablones de madera cumplían múltiples funciones. Primero, proporcionaban una estructura de soporte que mantenía el concreto en su lugar y distribuía las cargas de impacto a través de un área mayor. Segundo, creaban un espacio de aire entre el concreto y el acero del casco que interrumpía la transferencia directa de la energía del impacto. Tercero, y quizás más importante para la defensa contra cargas huecas, los tablones sellaban las uniones entre secciones del blindaje que de otra manera podrían permitir la penetración del chorro a través de espacios estructurales. El blindaje de acero base del Sherman, ahora protegido por capas externas, funcionaba como la barrera final de resistencia. Pero debido a que el proyectil ya había sido significativamente desacelerado y desestabilizado por las capas de concreto y madera,
el blindaje de acero enfrentaba una amenaza muy reducida comparada con el impacto directo que normalmente tendría que resistir. Proyectiles que habrían penetrado acero desnudo de 50 milímetros con facilidad eran detenidos por una combinación de 70 milímetros de concreto, 20 milímetros de madera estructural y 50 milímetros de acero trabajando en sinergia defensiva. El concepto no era nuevo en teoría. Los ingenieros de blindaje habían experimentado con blindaje compuesto desde los años 30. Pero la implementación formal exigía pruebas extensas, validación de ingeniería y producción estandarizada. Un proceso que tomaba meses, a veces años. Las tripulaciones de tanques en el Pacífico no tenían meses, tenían días. Así que improvisaron, aplicaron principios fundamentales, usando materiales disponibles, y descubrieron a través de la experiencia de combate lo que los ingenieros habrían confirmado eventualmente mediante análisis controlados. Esta era una innovación nacida de una necesidad desesperada y validada por una supervivencia brutal. A mediados de noviembre, la evidencia se había vuelto imposible de ignorar. 12 tanques equipados con blindaje de concreto improvisado habían participado en enfrentamientos directos con armas antitanque japonesas. Tasa de penetración catastrófica, 0. Tasa de supervivencia de la tripulación, 100%, cuando el concreto estaba posicionado entre la amenaza y el casco. Comparen eso con tasas de penetración del 40 al 60% para los Sherman, sin la modificación enfrentando las mismas armas bajo condiciones similares. Los oficiales de inteligencia comenzaron a incluir el blindaje de concreto en los informes post-combate. Los comandantes de batallón cuestionaban a sus equipos de mantenimiento sobre la viabilidad de la implementación. Incluso los ingenieros de división, que habían sido los opositores más rotundos de la modificación no autorizada, comenzaron a hacer preguntas técnicas sobre las especificaciones de la mezcla de concreto, el grosor ideal y los métodos de fijación. El cambio de narrativa fue notable. 3 semanas antes, la modificación era basura tosca que viola el protocolo de mantenimiento del equipo. Ahora estaba siendo discutida en sesiones informativas del Estado Mayor como una innovación táctica de campo digna de análisis formal. Un informe de inteligencia táctica del 28 de noviembre de 1944 documentó lo siguiente. El blindaje improvisado utilizando concreto y soportes de madera aplicados a secciones vulnerables de tanques M4A2 demostró una eficacia defensiva medible contra munición antitanque de 47 milímetros y dispositivos de carga hueca. Se recomienda evaluación de ingeniería para una posible sanción formal del procedimiento de modificación de campo. Recomendar evaluación de ingeniería. Sanción formal posible. La modificación que el mando había ordenado retirar ahora estaba siendo recomendada para revisión oficial para posiblemente convertirse en doctrina aprobada. Y todo porque las tripulaciones de tanques se negaron a aceptar que, así siempre lo hemos hecho, fuera motivo suficiente para morir cuando una solución mejor era posible. Pero la historia aún no había terminado. La aprobación formal requeriría pruebas, documentación, procedimientos estandarizados, y lo más importante, requeriría que el mando militar reconociera oficialmente que los soldados de primera línea habían desarrollado una solución táctica superior a cualquier cosa que los planificadores del mando hubieran proporcionado. Ese reconocimiento estaba por llegar, y cuando llegara, cambiaría algo más que los procedimientos de blindaje de los tanques. Cambiaría la forma en que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos pensaban sobre la innovación en el campo, la iniciativa de la tripulación y el valor de escuchar a las personas que realmente luchaban en las batallas, en lugar de solo planificarlas. Diciembre de 1944. Instalación de pruebas de ingeniería de la división, retaguardia de Leyte. 6 tanques Sherman alineados en fila. 3 con configuración de blindaje estándar de fábrica. 3 con blindaje de concreto improvisado, aplicado según especificaciones desarrolladas por tripulaciones de combate. Batería de armas antitanque capturadas posicionada a distancias de combate que variaban de 100 a 300 metros. Equipos de ingeniería con equipo de medición preciso, cámaras de alta velocidad, instrumentación balística. Prueba formal supervisada por un teniente coronel que 3 meses antes había llamado a la modificación de concreto la cosa más estúpida que he visto hacer a soldados con equipo militar valioso. Los resultados de las pruebas confirmaron todo lo que las tripulaciones ya sabían. Los tanques con blindaje de concreto resistieron impactos directos que penetraron los tanques de configuración estándar. La protección adicional era medible, repetible y estadísticamente significativa. No era protección total contra todas las amenazas, no había garantías absolutas en el combate blindado. Pero era sustancialmente mejor que nada. Y en combate, sustancialmente mejor a menudo significaba la diferencia entre tripulaciones volviendo a casa y tripulaciones siendo evacuadas en bolsas para cadáveres.
El informe de ingeniería utilizó un lenguaje técnico cuidadoso. Habló sobre aumento medible de resistencia balística mediante la implementación de blindaje compuesto de campo. Analizó compromisos aceptables entre peso adicional y protección mejorada. Recomendó la estandarización de procedimientos de modificación con especificaciones de ingeniería formales. Pero lo que realmente estaba diciendo, en un lenguaje que cualquier tripulación de tanque entendería perfectamente, era esto. Las tripulaciones tenían razón. El mando estaba equivocado. La modificación funciona. Hágalo oficial. Y entonces, 48 horas después de que el informe de ingeniería llegara al escritorio del mando de la división, vino la orden que validó todo lo que las tripulaciones habían argumentado desde el principio. Orden de modificación técnica número 317. Blindaje suplementario de campo utilizando concreto reforzado aprobado para implementación en tanques medios M4, operando en el Teatro del Pacífico. Especificaciones de ingeniería formales serán distribuidas a través de canales apropiados de mantenimiento de equipo. Aprobada para su implementación. Especificaciones formales. A través de los canales apropiados. La modificación basura acababa de convertirse en procedimiento oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y más que eso, se había convertido en un precedente. Prueba de que a veces la mejor ingeniería no viene de oficinas de diseño y laboratorios de prueba. Viene de personas enfrentando amenazas reales con recursos limitados y una determinación ilimitada para sobrevivir. El sargento mayor de tanques, William Morrison, uno de los primeros en aplicar blindaje de concreto en su Sherman a finales de 1944, recordó el momento en que su comandante de batallón lo buscó con el informe de ingeniería oficial. Me dijo, Ud, tenía razón, y nosotros estábamos equivocados. Sus modificaciones salvaron vidas, y ahora salvarán más. Usted tenía razón. 3 palabras que representaban una reversión institucional completa. En marzo de 1945, batallones de tanques de la Marina operando en Iwo Jima y Okinawa aplicaban rutinariamente blindaje de concreto antes de las operaciones de combate. El procedimiento se había vuelto tan estandarizado que los ingenieros de campo desarrollaron moldes prefabricados para acelerar la aplicación. Lo que había comenzado como un experimento desesperado de una tripulación se había convertido en capacidad operativa a través de unidades enteras. Analistas tácticos de posguerra descubrirían algo aún más significativo. La tasa de supervivencia de la tripulación para tanques M4, operando con blindaje de concreto en el Pacífico, era mensurablemente superior que en tanques sin la modificación. Exactamente cuántas vidas se salvaron es imposible de cuantificar con precisión. Pero los comandantes de batallón estimaron que la innovación evitó al menos una docena de muertes de tripulación solo en las campañas finales de las islas. Una docena de vidas. 12 hombres que volvieron a casa porque otros hombres se habían negado a aceptar la vulnerabilidad como inevitable. Y el principio del blindaje de concreto, la composición en capas de materiales diferentes para crear una protección superior, influiría en el desarrollo de blindaje de posguerra, de maneras que aquellas tripulaciones de tanque de la Marina nunca podrían haber imaginado. Ingenieros defensivos estudiando innovaciones de campo de la Segunda Guerra Mundial notarían que el blindaje compuesto ofrecía ventajas que el acero homogéneo por sí solo no podía igualar. El concepto acabaría informando diseños de blindaje de tanque modernos que usan capas de cerámica, compuestos y materiales espaciados. El blindaje basura se había convertido en el ancestro táctico de los sistemas de protección de vehículos modernos. Pero quizá la lección más profunda no se refería al blindaje en absoluto. Se trataba de la tensión entre innovación y doctrina que existe en toda organización militar. Y del hecho de que el progreso táctico con frecuencia no comienza en oficinas de diseño o laboratorios de pruebas, sino en el frente, donde las personas enfrentan amenazas reales con recursos limitados. La doctrina militar existe por una razón importante. Codifica lecciones aprendidas a través de experiencias sangrientas. Crea procedimientos estandarizados que permiten a las unidades operar eficazmente en diferentes contextos. Evita que cada soldado tenga que reinventar tácticas desde cero. Pero la doctrina también puede convertirse en una camisa de fuerza. Puede crear una mentalidad que confunde adherirse al procedimiento con la efectividad táctica. Puede hacer que el mando institucional se resista a las innovaciones, porque no es así como hacemos las cosas, incluso cuando esas innovaciones podrían salvar vidas. La historia del blindaje de concreto capturó esta tensión perfectamente. El mando tenía razones comprensibles para resistirse inicialmente a la modificación. No estaba autorizada. Parecía poco profesional. No había pasado por un protocolo de prueba formal.
Potencialmente añadía peso que podría comprometer el rendimiento del tanque. Todas estas eran preocupaciones válidas, pero las tripulaciones que enfrentaban armas antitanque japonesas tenían información que el mando no tenía. Sabían que la amenaza que enfrentaban era más inmediata que cualquier inquietud sobre la apariencia o el protocolo. Sabían que una solución imperfecta implementada ahora era mejor que una solución perfecta que nunca llegaría a tiempo. Y crucialmente, tenían la disposición de desafiar a la jerarquía para implementar esa solución, incluso cuando enfrentaban la oposición de sus superiores. Esa disposición, ese tipo específico de coraje que no se trata de enfrentar el fuego enemigo, sino de enfrentar la estructura institucional, es lo que separa a los innovadores de los conformistas. Y los militares que cultivan esta disposición mientras mantienen la disciplina operativa, tienden a ser los que se adaptan más eficazmente a las nuevas amenazas. En las décadas transcurridas desde la Segunda Guerra Mundial, los ejércitos modernos han lidiado con esa misma tensión. ¿Cómo creas estructuras que permitan la innovación táctica a nivel de primera línea mientras mantienes el orden y los procedimientos estandarizados? ¿Cómo entrenas a los soldados para experimentar sin crear caos? Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y otros ejércitos modernos han desarrollado programas específicos para capturar innovaciones de campo. Procedimientos de reporte de modificaciones de campo. Competiciones de innovación táctica. Mecanismos de retroalimentación rápida que permiten al mando evaluar las ideas de primera línea más rápidamente. Pero la pregunta fundamental permanece. Cuando un soldado propone algo que desafía la doctrina existente, ¿cómo decide el mando si es una innovación brillante o un error peligroso? La respuesta que sugiere la historia del blindaje de concreto es esta. Pruébalo. No lo rechaces. No lo ridiculices. No lo llames basura, solo porque no se ajusta a cómo piensas que deberían hacerse las cosas. Pruébalo bajo condiciones controladas. Evalúa la efectividad. Escucha a las personas que realmente están enfrentando el problema que la innovación pretende resolver. Porque a veces la mejor ingeniería no proviene de laboratorios. Viene de personas decididas a sobrevivir. Y cuando esas personas demuestran que su innovación funciona, un mando sabio lo reconoce y lo transforma de un experimento no autorizado a un procedimiento operativo estándar. Tal como el mando del Cuerpo de Marines eventualmente hizo con el blindaje de concreto en 1945. El sargento mayor de tanques Morrison, el hombre a quien su comandante de batallón le había dicho, «Tenías razón, y nosotros estábamos equivocados», continuó sirviendo durante el resto de la Guerra del Pacífico. Sobrevivió a la campaña de Okinawa. Regresó a casa, a Illinois, en 1946. Y décadas después, cuando fue entrevistado por historiadores militares sobre la innovación del blindaje de concreto, dijo algo que resumía toda la historia perfectamente. Solo queríamos llegar a casa. Resultó que hicimos historia. Solo querían llegar a casa. No intentaban desafiar al mando. No intentaban revolucionar la guerra blindada. Intentaban sobrevivir. Y en la búsqueda de la supervivencia, crearon una innovación táctica que salvaría vidas más allá de las suyas e influiría en el pensamiento sobre la protección de vehículos en las décadas venideras. Esa es la verdadera esencia de la innovación militar. No se trata de brillantez abstracta o ingeniería de laboratorio elaborada. Se trata de personas enfrentando problemas reales, encontrando soluciones prácticas con los recursos disponibles. Y teniendo el coraje para implementar esas soluciones incluso cuando la autoridad dice que no. Así que cuando pienses en el blindaje de concreto de los tanques Sherman de los Marines en el Pacífico, no lo veas solo como una nota curiosa de la Segunda Guerra Mundial. Considéralo como un ejemplo de un principio mucho más amplio. Un principio que se aplica no solo a los militares, sino a cualquier organización que enfrente nuevos desafíos. La experiencia a menudo existe en lugares donde la jerarquía no la espera. La innovación frecuentemente viene de abajo, no de arriba. Y el liderazgo efectivo significa crear un entorno donde las personas puedan proponer soluciones no convencionales sin temor al ridículo. Y donde esas soluciones puedan ser probadas e implementadas cuando demuestren su valor. Porque al final, la diferencia entre basura y doctrina aprobada no se trata de la innovación en sí. Se trata de la disposición del mando para reconocer la experiencia donde realmente existe. En manos de las personas que hacen el trabajo. Ellos lo llamaron basura. La historia lo llamó genio táctico. Y la diferencia entre esas dos clasificaciones surgió de la disposición de las tripulaciones de tanques para desafiar a la autoridad, la efectividad de la innovación en combate real, y finalmente, la sabiduría del mando para admitir que estaban equivocados y adoptar lo que funcionaba.
La Orden de Modificación Técnica número 317 todavía existe en los archivos militares de los Estados Unidos. Un documento de 3 páginas con especificaciones técnicas para aplicar blindaje de hormigón a tanques medios M4. No es un documento famoso. La mayoría de las personas que estudian la Segunda Guerra Mundial nunca han oído hablar de él. Pero para aquellas tripulaciones de tanques de la Marina que se arriesgaron a acciones disciplinarias para proteger a sus tripulaciones, ese documento representó algo más importante que una validación oficial. Representó la prueba de que habían hecho lo correcto, que su valor para desafiar la doctrina había sido justificado, y que las vidas que salvaron importaban más que el procedimiento que violaron. No es una mala lección para cualquiera que navegue la tensión entre seguir las reglas y resolver problemas. A veces tienes que violar la doctrina para mejorar la doctrina. A veces tienes que desafiar a la autoridad para salvar vidas. Y a veces, lo que parece basura para la gente en las oficinas es exactamente la innovación que la gente en el campo necesita para sobrevivir. Las tripulaciones de tanques de la Marina en el Pacífico entendieron esto. Y porque lo entendieron, transformaron la guerra blindada de formas pequeñas pero significativas. Y porque tuvieron el coraje de actuar según ese entendimiento, incluso cuando enfrentaban oposición, salvaron vidas. Esa es la historia. Esa es la lección. Y es una que sigue siendo relevante cada vez que alguien se enfrenta a la opción entre adherirse al procedimiento y resolver un problema real. Eligieron resolver el problema. Y la historia demostró que tomaron la decisión correcta. Ahora, aquí tienes una pregunta. ¿Qué otras innovaciones descartadas transformaron la guerra de formas que nunca esperábamos? La historia militar está llena de momentos en los que los soldados desarrollaron tácticas no convencionales que el mando rechazó inicialmente, pero que finalmente adoptó. Comparte tus opiniones en los comentarios. Me interesa mucho saber qué ejemplos de innovación militar de base conoces. Y si estas historias tácticas desconocidas de los conflictos más intensos de la historia te están gustando, no olvides suscribirte, porque el próximo video trata sobre una táctica de francotirador que desafiaba toda lógica, fue llamada suicida por el mando, y terminó transformando la guerra en la selva para siempre. Porque las mejores innovaciones a menudo comienzan cuando alguien rompe las reglas. Y a veces, solo a veces, romper las reglas es exactamente lo que hay que hacer.